lamentable por la que atraviesa nuestro país, nuestra misión de orientar, hemos decidido ponernos en contacto con el doctor José López Mena. Él es un profesional de la psiquiatría a propósito de las consecuencias de ansiedades y duelo que padecen muchas de los familiares y allegados de las víctimas. Doctor, bienvenido a Rumbo de la Tarde. Muchas gracias por el apoyo y gracias por abrir los micrófonos a los temas de salud mental, específicamente con esto que estamos viviendo todos, con este impacto social que ha generado esta noticia. Doctor, siempre es de mucho aporte escucharle. Susi Aquino otro les saluda y quería iniciar con la primera pregunta. ¿Qué debemos hacer cuando nos acercamos a una persona que ha perdido un familiar o que no sabe dónde se encuentra su familiar que estaba en el lugar de la tragedia? Lo primero que debemos de hacer es mostrar compasión, decir que estoy aquí para ti, porque muchas veces se hace esa intervención es con empezar con muchas preguntas que sabemos que no tienen respuesta al momento. Entonces esto genera mayor ansiedad y genera mayor dolor, porque parte de ese duelo que la persona está viviendo está esa parte de generar esas dudas y de tratar de encontrar respuesta a esas cosas de lo que pasó. Entonces cuando uno le hace esas mismas preguntas a las personas, pues lo que hace es agudizar ese sentimiento que tienen. Sí, doctor López Mena, Vianney Marcelino le habla. Doctor, una triste situación ante esta tragedia es que algunas parejas de esposos perdieron la vida. O sea, estamos hablando de que esto provoca huérfanos. ¿Qué usted les recomienda a esas familias que tienen esta triste situación? En los niños, específicamente en los adolescentes, pues decirle la verdad. Niños menores de 5 años en adelante todavía no entienden muy bien lo que es el concepto de la muerte. Hasta que no se confirme la noticia, pues darle el acompañamiento, no dejarlos solos, no enviarlo al colegio, evitar la sobreexposición con los temas de las redes sociales, del uso del internet, ya que puede consumir noticias que afecten más y que las noticias sean siempre dadas por un familiar cercano en compañía de ellos mismos. Vigilar que el sueño de estos adolescentes y de estos jóvenes permanezca, de que pueda descansar, y cualquier noticia pues dársela siempre en compañía y no dejarlos solos. Doctor, Claudia Rita de este lado, mire, a mí me inquieta que en República Dominicana hay como una especie de costumbre cliché que lo hemos convertido como en parte de de nuestra forma de decirle a la gente, que a mí nunca me ha gustado. Cuando alguien está pasando por una situación difícil, decirle fuerza, no llore o no sé, o sea, cosas que son para mí como tontas, porque yo entiendo que la gente si tú tienes ganas de llorar, tú tienes que llorar. ¿Qué usted opina sobre eso? Sí, en psiquiatría específicamente o en los temas de salud mental existe ese cliché de pon de tu parte, de que tú lo puedes hacer solo. Buscar ayuda a veces lo ridiculizan y le hacen sentir mal. Creo que es la única especialidad que las personas sienten culpa cuando tienen que iniciar un tratamiento. Boicotean esa parte de buscar esa ayuda. Entonces yo entiendo que eso desinforma, y ustedes abrir los micrófonos a profesionales de la salud mental hace que el mensaje llegue de la manera correcta y que todas las personas que están viviendo por esto se les respete ese duelo y se les respete ese dolor que ellos están teniendo, y tratar de evitar la parte del morbo y de querer llevar cosas que no son reales, y sobre todo eso que tú dices, de a veces hacer silencio y dar un abrazo y decir estoy aquí para ti, dice mucho más que lo que uno quiera decir con las otras cosas que culturalmente decimos, que creemos que apoyan más de lo que realmente hacen en estos momentos. Doctor, buenas tardes. Soy María Cristina Rodríguez y quisiera preguntarle si dentro de todo esto que se está viviendo en este momento en el país, usted que está involucrado con el tema de la salud mental,
ha escuchado de algún servicio gratuito que se vaya a dar a familias o alguna facilidad para atenderles, en este caso de tragedias y respecto a la salud mental, y cómo pueden contactarle. También quisiera preguntarle cuáles son esos síntomas más comunes que uno puede ver en una persona que ha perdido un ser querido y que uno pueda detectar y que uno diga, bueno, necesita un apoyo de un profesional de la salud mental. Bien, el Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública entiendo que ha puesto a disposición líneas de ayuda. Igual hay otras, en las redes sociales se han posteado muchos centros de psicología y de psiquiatría que están ofreciendo los servicios a bajo costo o de forma gratuita, porque también tenemos que tener en cuenta las personas que están haciendo esta labor de búsqueda y rescate, de todos ustedes también que están constantemente en contacto con estas noticias, que sabemos que también se afectan dentro de esto. La sintomatología que se presenta que debe de llamar la atención es cuando se pierde la parte funcional de este ser humano, de la persona que está recibiendo la noticia o que ha recibido la noticia. Va a haber un shock inicial en donde pues le cuesta entrar en razón de que esto está pasando, de que hay una negación. Lo otro que hablábamos, de dejar que las personas expresen esas emociones, también va a haber una búsqueda de significado de por qué está pasando todo esto, y al final concluye en la parte de adaptación y aceptación de que esto pasó. Esto toma un tiempo que hay personas que le toma mucho más que a otras, es cuidar la parte que se mencionó anteriormente, la infanto-juvenil, pero igual también cuidar a los adultos y adultos mayores. Si hay alteración del sueño, si hay ideas de hacerse daño, si notablemente se nota que esa persona está desconectada de la realidad, sería pertinente de buscar esa ayuda. Hay un programa que es la primera atención psicológica en situaciones de emergencia y desastre, es un protocolo que tiene la oficina del Departamento de Salud Mental, que lo ejecuta a través del Servicio Nacional de Salud. Me imagino, porque no he podido tener contacto directamente con esto, pero me imagino que ya ese programa se tiene que haber activado y que se tiene que estar dando la asistencia psicológica a todos estos familiares y sobre todo los que se acercan al INASIF, a la parte del reconocimiento de cadáveres y demás. Doctor, usted nos ha hablado de ciertos síntomas que debemos reconocer para saber si necesitamos buscar ayuda. Sin embargo, hay personas que entienden que tal vez necesitan ayuda psicológica, pero no saben cuándo identificar si necesitan ser referidos a un psiquiatra. Y no todos los psicólogos, y aquí debo de decirlo claramente, no todos los psicólogos refieren a un psiquiatra cuando es el momento necesario. Por favor, háblenos de eso y háblenos también de cómo enfrentar o qué debemos hacer si tras el duelo no logramos asimilar esto. Hay personas que pasan una situación, siguen normal y pasan años y todavía en su mente como que no lloran, no asimilan, no hacen el transfer en la mente de que este evento pasó, incluso hasta años después. Así mismo es. La primera duda que me dices, pues sí, hay una corriente de psicología que a veces se resiste con la parte de lo que uno hace, de esa parte biológica, a veces también por ese miedo de que el paciente sienta que tú le estás expresando que no tienes capacidad de resolver el caso. Pero entiendo que hoy en día somos más conscientes y sabemos distinguir entre la parte psicológica y la parte psiquiátrica. Para hacer énfasis en esto, la parte psiquiátrica es cuando aparecen los signos y síntomas, dígase alteración del patrón del sueño, tristeza, sensación de vacío, alteración del patrón alimentario, la persona empieza a perder peso o a ganar peso, notablemente se nota lo que tú acabas de decir, que es un pensamiento disociado en donde pues no conecto con mi realidad y finjo seguir constantemente con lo que estaba haciendo y con mi vida habitual, no tener esa aceptación de este cambio. A veces se refugian en la parte laboral, o también los jóvenes pueden refugiarse en el tema de uso y abuso de sustancias. Todo esto son signos y síntomas o situaciones
que generalmente son manejadas por psiquiatría y que un buen psicólogo clínico hace el referimiento, ya que las terapias en psicología no va a haber un avance por la sintomatología clínica que la persona está presentando, por lo cual debería de acercarse al psiquiatra. Con nosotros existe el gran estigma, porque desde que sacamos el recetario y vamos a poner una medicación, las personas entienden o creen que ya se van a volver adictos al tratamiento. Yo hago siempre la comparación de que cuando vas al cardiólogo y tienes que utilizar un medicamento por largo tiempo, la persona al ser el corazón no le afecta, al contrario, tiene miedo de que le quiten esa medicación. Pero cuando es psiquiatría, culturalmente existe ese tabú de que yo voy a ser feliz porque dependo de una pastilla y yo entiendo que si pongo de mi parte no lo voy a necesitar. Y es hacer énfasis que somos médicos, es una afección bioquímica dentro de su cerebro y uno con la medicación lo que busca es corregir estos efectos que tiene. Y con lo que tú mencionabas finalmente es el tema de esa negación, esa disociación, es un mecanismo de defensa que uno tiene para no conectarse con esta realidad. Es importante que ese familiar, porque va a ser un duelo ya complicado, un duelo patológico, como dice, se puede extender a veces por años y deteriorarse en la calidad de vida. Con esto uno busca pues hacer psiquiatría preventiva, que casi eso no se escucha, porque ya cuando se llega al psiquiatra es cuando tiene la sintomatología o la patología en sí, y pues con estos espacios pues podemos, y con estas situaciones, seguir aprendiendo un poquito más de lo que es salud mental. Creo que estamos todos reviviendo la sensación que tuvimos cuando pasó lo de la pandemia, de que muchas personas con el sueño alterado, que están irritables, que han sentido que su vida ha cambiado de un momento a otro, y ese proceso de adaptación pues muchas veces conlleva la ayuda de los profesionales de la salud mental. Sí, doctor, el manejo del estado de ansiedad para los familiares que desde el inicio de la situación de la tragedia estuvieron allí, amanecieron allí esperando noticias de sus parientes. ¿Cómo manejar esto? Y si es recomendable que todo aquel que haya estado en esa situación acuda de inmediato a un profesional de la psiquiatría. Más que de la psiquiatría sería recibir la primera ayuda psicológica de parte del psicólogo, para que psicología pueda tener el expertise, ya que lamentablemente también en cantidad los psiquiatras que estamos ejerciendo somos alrededor de 250, de lo cual pudiera decir que creo que 120 o menos somos los que estamos disponibles en la ciudad, o sea que tampoco tenemos una capacidad de resolución ante esa gran cantidad de personas, o sea que psicología nos ayudaría a contener esa primera evaluación y esa primera ayuda psicológica para, si ellos determinan o entienden que sea necesario, pues entonces hacer el referimiento. Es importante descansar, por eso hago tanto énfasis en la parte del sueño, de turnarse, de dejar de consumir las noticias a ciertas horas del día, porque sabemos que esto es 24/7 hasta que concluya. Entonces la familia genera ansiedad, a veces la misma desinformación de estar consumiendo noticias de diversos medios que le generan una desinformación y no saben a quién creer de lo que realmente está pasando. Por eso también utilizar los canales oficiales ayuda a esto, y sobre todo turnarse, de que si ya cumpliste tus 8 horas o el tiempo emocionalmente que tú entiendas que es pertinente para tú estar esperando ahí la noticia, pues delegar esa función a otra persona, marcharte a la casa, descansar, y cuando tú te sientas emocionalmente en la capacidad, pues retornar a esto. Mi pregunta va en función de aquellas personas que tienen respuestas para todos, de las medicinas caseras, los remedios conocidos de la abuela, cuando la persona está ahí en crisis, a recibir la información o a recordarse de la tragedia. Mire, yo tengo la solución, dale berrón, vamos a calmarlo con eso. ¿Ese tipo de medicaciones caseras pueden dar resultados o no? No, para nada. Igual como querer sanar el cáncer o la hipertensión con esos remedios. Lamentablemente, culturalmente, hacemos a veces mucho más caso, y más en el tema de la psiquiatría, de agotar todos los remedios caseros de los vecinos, primos, amigos, antes de llegar a la consulta de psiquiatría. En eso sí hacer énfasis de no hacer una automedicación
y de que en medicina los factores que tienen un mejor pronóstico o que nos ayudan a tener una mejor evolución de la situación es el tiempo. Entonces las cosas con tiempo en medicina en general tienen un mejor pronóstico, y si no estás durmiendo bien, si sientes una sensación de vacío, si has tenido idea de hacerte daño, pues sí hay la recomendación es que acuda a psiquiatría para que te ayudemos a solventar esos síntomas que estás presentando. No, doctor, pues en nombre de todo el equipo agradecemos sus orientaciones y que haya respondido a cada una de nuestras inquietudes y que sirvan también para todo el público que nos sigue en medio de este dolor y esta tragedia. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes, y a través de las redes sociales, en Instagram, J. López Mena, pueden hacer contacto conmigo, y nuevamente agradecerle el espacio y de abrir los micrófonos a las voces que tenemos un poquito de experiencia en el tema, para que la información que llegue de qué hacer a partir de esto pues sea de manos de profesionales de la salud. Bueno, gracias. Dale, Álvaro.